Pasamos al taller número 13. Es un taller muy interesante. Vamos a descubrir cuál es la diferencia entre informar versus opinar. Entonces, lo que tenemos que hacer es, pues, en primer lugar, vamos a leer un texto muy bonito el cual es escrito por Gabriel García Márquez. Buscas en internet un texto cortito que se llama El mejor oficio del mundo, de Gabriel García Márquez. Lo lees y a partir de eso, pues, tienes que reflexionar qué es opinión y qué es información. Lo puedes hacer en grupos. Entonces, por ejemplo, en la actualidad, si ves las noticias, lo primero que hace el periodista es opinar. ¿Y para qué va a opinar? Si estamos viendo, lo hemos visto en el inicio de las clases, que hay 3 géneros periodísticos. Hay el informativo, el de opinión y el de interpretación. Entonces, si hay el género informativo, lo único que tienes que hacer es informar. Y para eso tienes tantos elementos. Tienes la noticia, la entrevista, la crónica. Pero si quieres opinar, pues también tienes otros géneros. ¿Cuáles son esos otros géneros? Por ejemplo, el editorial, donde das la posición del medio de comunicación. Puedes tener tu columna de opinión o tu espacio de opinión, o puedes hacer una reseña, una crítica. Entonces no hay que confundir. ¿Qué nos dice básicamente Gabriel García Márquez? Lo que nos dice este gran escritor y periodista, nos dice que antes los periodistas sí informaban las cosas tal como pasaron. ¿Y dónde había la opinión? Era un espacio sagrado del editor o del director. Y entonces ahí tenían muy claro qué era información y qué era opinión. Pero dice ahora que si nosotros viéramos los medios de comunicación, en todas las noticias, ¿qué es lo que más prima? La opinión. ¿Y dónde sí va a haber información? En una buena nota editorial. Qué mal que hayan cambiado tanto los tiempos, ¿no es cierto? Y esto lo vas a corroborar cuando prendas la televisión o escuches la radio o veas noticias en internet. Primero comentan y después informan. Un trágico hecho ocurrió. Un reprochable acto cometió. Entonces el periodista ya está comentando, no tiene que hacerlo. La gente que comente, el periodista tiene que informar. ¿Pero tiene derecho también a opinar? Sí, pero que lo haga en su respectivo género.